Bien, ya logramos conectarnos. Les pido un segundito más. Tengo pues un inconveniente con el horario en este momento tengo un inconveniente también con el internet. Voy a, voy a pasar datos de mi celular al computador porque no tengo wifi en el momento. Entonces déjenme hago eso y arrancamos de una vez. Hoy empezamos, muchachos, con el módulo de morfofisiología. Para hoy tenemos la entrega del mapa. ¿Cómo les fue con eso? Profe, nos dijeron que para el 29. Sí, profe, nos habían dicho que era para el 29. Para el 29. Listo. Entonces aprovechemos que entonces todavía tienen unos días más. Y si tienen dudas sobre el mapa, me las pueden de una vez también consultar. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se hace para pasar el internet del celular al computador? Si es portátil, solamente tiene que activar la zona de datos y el portátil la reconoce como una red normal. Activar la zona de datos en el celular. Sí, como compartir para compartir. datos. Ajá. Y el computador lo toma como una red normal. O sea, usted se mete al wifi y ahí le coge, lo busca. Ya. A ver. Es que nunca he hecho eso. Sé que se puede hacer, pero nunca lo había hecho. Activar la zona de datos. ¿Cómo es que me dice que se llama la opción? En algunos Hola. sale como anclar red, algo así, y uno le da a compartir, y cuando uno en el portátil o en el computador de mesa, uno se mete a las redes de Wi-Fi y ahí sale el nombre del celular o como tengas la red guardada en el celular. Sí, pero en el celular no encuentro cómo hacer que los datos se pongan como si Cuando fuera tú bajas las opciones, donde está el wifi, los datos y demás, por lo general está bajito, dice, pues no sé, depende de cada celular, ¿no? Pero dice como compartir datos o zona wifi, cosas por ese estilo. zona wifi. Yo creo que debe ser así. A ver. Mm. Creo que les voy a compartir mi pantalla del celular porque la verdad me está quedando grande. Entonces, a ver, espérenme. Compartir pantalla acá.
Ahí ya la están viendo, ¿verdad? Sí, Muchachos. profe. Sí, ya. Bueno, entonces aquí tengo las opciones de datos. No sé, no veo por ahí que me diga. Si yo le doy ajustes avanzados, me sale es esto nomás. No veo la opción. Ustedes me dicen aquí, busquen los ajustes datos. Me dice tarjetas SIM y redes móviles, datos móviles, que era donde estaba antes, datos sin Profe, tiene restricción. donde sale la barra de tareas del celular. O sea, Como los cuando tú ajustes. bajas desde sí, donde tú bajas, donde sale, digamos, la linterna, vibración, Bluetooth, Eso, Wi-Fi. ahí eh, Dale siguiente. dale a las Profe, la No, anterior, ahí aparece un icono como de Wi-Fi, puntos de como acceso. permitir acceso. a la de vibrar. Punto de acceso, sería ese. Sí, ahí. Sí. Bueno, ahora vamos a Pero ver si me aparece aquí. manténgalo presionado para ver la clave. O sea, Ah, espere. vuelva a poner esa opción y lo mantiene presionado y le salen todos los ajustes de eso. Punto de acceso móvil. ¿Dónde me dice la clave? Ahí debe decirle, a ver, baje. Espere, espere, primero lo busco aquí en mi computador, ya debería salir acá la red, ¿no? La red se llama Poco X3 NFC. ¿Será que está como privada la red? Porque, a ver, establecer punto. Eso que dice SSID, eso donde está ahorita, eso es la clave. Simplemente le dan donde está el ojito y ahí le sale visible la clave. Y el nombre de la Access es Poco X3 NFC. Sí, pero ¿sabe que no me sale aquí en el computador donde uno busca la red de Wi-Fi? No me sale, no sé, o sea, solamente al ¿Ya final actualizó? me sale. Sí, ya, a ver, me sale una red oculta. Sí, debe ser esa, porque ya me pidió el cosito que usted me dijo. El Y ahora SSI. donde eso, dele ahí en el ojito y ahí le sale el nombre de la clave. Es ese, y ya. Me dice escribe la clave de seguridad. Ahora, ¿cuál será la clave? Creo que la embarré. O sea, Debe ser esa, ¿no? no, espere. La clave es esa No, que dice es que de lo puse mal. 80790. No, 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 lo hice mal. Primero me pedía era el de arriba, el SSID Poco X3 NFC, el nombre. Ay, Dios. Ahora sí me pide la clave.
Listo, muchachos. Gracias. Ya tengo... ya tengo que... ¿Dónde está la llamada? No me sale. Reunión. Entonces ya tengo el acceso. Déjenme, me conecto desde el PC, que es donde tengo la presentación. Y empezamos. Mientras tanto, no sé si han tenido alguna pregunta o alguna duda de la elaboración del cuadro. Del mapa. Ustedes recibieron un instructivo. Pues intentamos pues dejarlo lo más claro posible las instrucciones, pero aún así pueden surgir dudas. Entonces no sé si alguno tiene dudas. Creo que la verdad, en mi grupo estábamos esperando que usted nos dijera de pronto, o sea, esperar que usted dictara la clase para ver pues más o menos qué iba en el mapa o algo así. No, no sé, digamos que la intención no es esa. ¿Por qué? Porque en la clase de hoy nosotros no vamos a alcanzar a tocar ese tema. Por eso tenemos 2 sesiones. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes investiguen, ¿sí? Sobre eso, que ustedes hagan una búsqueda. El tema específico que pusimos ahí es la inervación o el componente sensitivo de la cavidad oral. Que ustedes, quienes ya vieron, creo que la mayoría de ustedes aquí, ya todos vieron morfofisiología, ya la probaron, y después ya vieron anestesiología, donde vuelven y ven eso con muchísimo más profundidad, ¿no? Entonces, es simplemente retomar esos elementos y ponerlos en el mapa junto con la parte histológica. Entonces, la idea es que ustedes, antes de nuestra próxima sesión, que es el 30, ustedes puedan hacer esa investigación y lo puedan preparar antes de la clase. ¿Qué les recomiendo yo entonces en ese caso? Para los que están como en el grupo de lo que mencionaba María José antes. Pueden buscar en algunos libros, si quieren ahorita en el chat les pongo los nombres, para que ahí encuentran tal cual se pide la información. Ah, listo, profe, gracias. No, de nada. Listo, ya estoy en el PC. Bueno, hoy mejor dicho, hoy pasó de todo en la mañana. El error en el horario fue mío, ¿no? No es que había un error en el horario, sino fui yo el que lo interpreté mal. Y ahora cuando me voy a conectar veo que no tengo ni wifi. Pero bueno, no hay nada que no tenga solución. Ya estamos acá. A ver, la verdad que no veo caras conocidas, ¿o sí? Espérenme, ya les enciendo mi cámara. Quienes no me conocen, me puedan ver. Ahí ya creo que me ven. Hola a todos, mi nombre es, ahora sí me presento como con más calma porque ahorita estaba un poco asustado pues por todo. Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Rico, yo soy el docente actual de morfofisiología. Yo soy fisioterapeuta de profesión y estoy terminando una maestría en ciencias básicas biomédicas. Ya hace unos 5 años más o menos estoy vinculado al departamento de ciencias básicas a cargo de la materia de morfofisiología. Y bueno, hoy entonces nos encontramos aquí con el propósito de desarrollar este módulo para sus preparatorios de morfofisiología, en el que vamos a tocar principalmente la anatomía
de la cavidad oral, recordar la anatomía de la cavidad oral y algunos puntos que tienen que ver con su función, ¿no? Bueno, entonces, a ver, quiero ver si tengo caras conocidas por acá, porque la verdad no identifico a ninguno. O nombres, yo tengo muy buena memoria para los nombres, pero creo que a ninguno de ustedes les dicté clase. No, definitivamente a ninguno de ustedes le dicté clase. Bueno, es primera vez que nos vemos con ustedes. Camila. Ah, mentiras, a Camila como que sí, que levantó la manito. Camila Leal. Sí, señor, a mí sí me dictó clase. Hola Camila, sí, ya te recordé. Se me pasó cuando vi la lista de nombres. Pero bueno, solo uno. Listo. Entonces sí, era importante hacer la presentación. No nos conocíamos de antes. Entonces, bueno, ahora sí, prosigamos eh, con la presentación que tengo preparada para ustedes. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, Sí, profe. señor. Sí, sí, señor, sí se ve. Bueno, bien, entonces, como les decía antes, vamos a abordar los aspectos principales de la morfofisiología de la cavidad oral, eh, exceptuando la morfología específica de las piezas dentarias, porque ustedes tienen pues una materia específica para ello, ¿no? Entonces, bueno, como primera medida, vamos a definir y a delimitar cuáles son los componentes que nosotros entendemos como cavidad oral. Entonces hablamos de una cavidad que puede estar referida anatómicamente a dos regiones, ¿no? Entonces, es esta cavidad que se encuentra bajo la cavidad nasal, entre los huesos maxilar y mandíbula, ¿sí? Se considera que esta cavidad tiene dos partes, ¿sí? O tiene dos divisiones. La primera es el vestíbulo de la boca o vestíbulo oral, que es toda la región como vemos aquí, es toda la región como vemos acá, comprendida entre la parte interna de los labios, las mejillas, ¿no? Y las dos arcadas dentales. Ese es el vestíbulo oral. En anatomía, un vestíbulo se refiere a una entrada. Ustedes me imagino han visto esas casas antiguas que, digamos, en los pueblitos o, bueno, donde uno abre la puerta de la casa y se da cuenta que eso apenas es como una entrada a la puerta principal. O sea, uno ahí ya no entra a la casa, sino que primero entra a un espacio que no tiene nada, es como un pasillito, y luego hay otra puerta. Eso es a lo que se le llama, eso también es un vestíbulo. Entonces aquí el vestíbulo de la cavidad oral es la entrada a la cavidad oral propiamente dicha, que la región comprendida en el interior de ambas arcadas dentales, ¿sí? Que es lo que vemos aquí en color morado, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de los límites, ahora sí, de la cavidad oral propiamente dicha, ¿no? Entonces decíamos, tiene un techo, que sería la parte superior. Aquí vemos un esquema. El techo sería el paladar, todo el paladar, específicamente el paladar duro. Ahorita vamos a mirar su conformación.
tiene un piso que estaría comprendido por la lengua y los tejidos que la acompañan. Tiene unas paredes laterales, que en este caso, bueno, serían las arcadas dentales. Tiene una pared anterior, que sería la hendidura bucal, es decir, el espacio entre los labios y cuando se desciende la mandíbula, el espacio que queda entre ambos dientes, ¿no? O entre las arcadas dentales. Y tiene una pared posterior que es el llamado istmo de las fauces o istmo orofaríngeo, que es variable en su posición de acuerdo al reflejo de glutorio. Como vemos aquí, lo grafican como si fuera una válvula, ¿no? Como si fuera una puerta que se puede abrir o se puede cerrar. Como veremos más adelante, este istmo de las fauces, de acuerdo a la fase de la deglución, puede estar cerrado completamente, es decir, el límite posterior de la cavidad oral puede estar cerrado, pero después va a tenerse que abrir para poder deglutir. Entonces, en resumen, la cavidad oral entendemos que tiene estos 4 límites: un techo, un piso, unas paredes laterales y una pared anterior y posterior, ¿no? Ya sabemos cuáles son los tejidos y las estructuras que componen estos límites. Y que cuando hablamos de cavidad oral tenemos que tener claro que hay 2 regiones, ¿no? El vestíbulo de la boca y la cavidad oral propiamente dicha, ¿sí? La cavidad oral se comunica con la faringe, específicamente con la orofaringe, ¿no? El istmo de las fauces, cuando se abre, permite el paso del bolo alimenticio hacia la orofaringe, ¿no? Entonces es una cavidad que tiene comunicación con la orofaringe. Y aunque para ustedes lo que más nos importa es las funciones digestivas, ¿sí? También tiene otras funciones como son funciones fonatorias, estéticas y funciones respiratorias, ¿no? Pero pues en estas no vamos a ahondar. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, muchachos. ¿O ahí vamos bien? ¿Ninguna Vamos bien, pregunta? doctor. Bueno. No, no, profe, ninguna. Doctor, disculpe, si está hablando, no se le está escuchando. Tiene el micrófono apagado. Perdón, gracias por avisarme, no me fijé. Les decía antes que si en algún momento tienen una pregunta, en el momento en que tengan la pregunta, de una vez la pueden formular. Me interrumpen sin ningún problema, profe, no entendí eso, profe, una pregunta sobre eso. Si algo por ahí de lo que dije no quedó muy claro. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar ahora del componente óseo, ¿sí? Hay unos huesos que componen directamente la cavidad oral, ¿sí? Que son los que están coloreados en rojo, y hay otros que se relacionan de alguna manera con la cavidad oral, que son los que están coloreados en morado. Entonces, ¿cuáles son los huesos que la componen? Para nosotros es muy claro que el hueso maxilar y la mandíbula componen la cavidad oral. Sin embargo, el palatino y el hueso esfenoides también componen la cavidad oral en la parte más posterior del techo de la misma, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Y relacionadas con esta tenemos al hueso temporal y al hueso hioides, ¿no? Aquí vemos entonces en esta imagen el hueso maxilar, la mandíbula, el hueso hioides, que se relaciona con la cavidad oral. ¿Por qué? Porque hay algunos músculos que van desde el hueso hioides a la mandíbula, ¿sí? Y
conforman algunos límites musculares de la cavidad. Es por eso, al igual que el hueso temporal, hay algunos músculos que van desde el temporal al ioides, por ejemplo, o el temporal, y también se relacionan con la cavidad oral. Ya lo vamos a ver. Bueno, entonces hablando del hueso maxilar, este es un hueso par, ¿sí? Que hace parte del viscerocráneo, es decir, hace parte del esqueleto de la cara. Se mantiene unido por una sutura, que es la sutura intermaxilar. Aquí lo vemos en su vista anterior. Presenta muchísimos accidentes. De los más importantes para nosotros van a ser las apófisis alveolares, que son estos promontorios, estas elevaciones que vemos acá, ¿sí? Cada apófisis alveolar en su interior tiene una hendidura, ¿sí? Que son los alvéolos dentarios, donde se anclan a través de los ligamentos periodontales las raíces de los dientes, ¿no? Entonces, eso como primera medida de sus accidentes. Tenemos algunos otros accidentes de relevancia para tocar, como son el agujero infraorbitario, que es este que tenemos acá, por donde emerge el nervio del mismo nombre, el nervio infraorbitario. El agujero piramidal, que es este, que conforma, digamos, la entrada ósea de la cavidad nasal. La apófisis cigomática, que es esta saliente que vemos acá, que sirve para articularse con el hueso cigomático y conformar el esqueleto de la mejilla, ¿no? Perdón, el esqueleto del pómulo. Este es el hueso que principalmente entonces conforma el techo de la cavidad oral y permite el anclaje de todos los dientes de la arcada superior. Aquí vemos un corte transversal, aquí vemos el nivel de corte, ¿sí? Un corte frontal o coronal a través del cráneo que nos permite ver el interior del maxilar. Entonces, mire, aquí vemos la apófisis alveolar, ¿sí? Donde se ancla cada diente. En su interior, los maxilares son huecos, ¿sí? Tenemos un seno, una cavidad neumática, una cavidad llena de aire, tapizada por mucosa, en cada uno de los maxilares, conocida como el seno maxilar, ¿sí? Este seno maxilar tiene comunicación abierta con la cavidad nasal y a través del mismo, bueno, esto funciona como una cavidad de resonancia para la voz, básicamente, ¿sí? ¿Qué más tenemos por aquí en este corte que podemos ver? La apófisis palatina del maxilar. Cada maxilar proyecta desde su cuerpo una lámina, ¿sí? Dispuesta horizontalmente que se une con la misma lámina del otro maxilar a través de la sutura maxilar o sutura palatina. Aquí lo vamos a ver en esta otra imagen, mírenla aquí. Aquí se ve la sutura palatina media, o también conocida como sutura intermaxilar, en la cual las dos apófisis palatinas del maxilar, que son las que estábamos viendo aquí en esta vista, se unen y forman los 2/3 anteriores del paladar duro, ¿sí? 2/3 anteriores del paladar duro. Creo que podemos ver también aquí en esta imagen que el hueso maxilar no solamente conforma parte de la cavidad oral, conforma parte de la cavidad nasal, sino que también alcanza a formar, mírenlo acá, el piso de la órbita, ¿sí? Pero bueno, en esto no nos vamos a detener ni en los accidentes tanto acá, sino es lo que alcanzamos a ver desde esta imagen. Aquí vemos la imagen del paladar, una imagen superior y una imagen inferior, o una vista superior y una vista inferior del paladar. En esta, que es la que le mencionaba antes, estamos teniendo una vista inferior de todo el maxilar. Aquí vemos la apófisis palatina del maxilar, ¿sí? Y que se junta a partir de esta sutura palatina media. Esta sutura palatina media continúa
posteriormente y permite unir también a los dos huesos palatinos. Todo el paladar duro, todo el paladar óseo no está conformado solamente por el maxilar. Antes les dije 2/3, más o menos, aproximadamente. El tercio posterior del paladar duro está conformado por el hueso palatino. El hueso palatino es un hueso par, ¿sí?, que se une, se junta también a través de esta sutura palatina media que vemos acá, ¿sí?, que parece como una grieta. Y también se une al maxilar a través de la sutura palatina transversa, que sería esta que estoy mostrando aquí con el indicador. Espérenme que me faltó poner una herramienta aquí que es clave. Más bien aquí se las dibujo para que de pronto las puedan tener más presentes. Entonces, esta que está en verde sería la sutura palatina media, y esta que está en rojo sería la sutura palatina transversa, ¿no? Entonces, la sutura palatina transversa me permite unir ambos palatinos al maxilar, y la sutura palatina media une ambos huesos palatinos. La parte del hueso palatino que conforma el tercio posterior del paladar duro o paladar óseo se conoce como la lámina horizontal del hueso palatino. Aquí lo tenemos, miren, hueso palatino, lámina horizontal. También vamos a tener relacionados con la cavidad oral. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Vamos a ver esta vista superior. Ahorita continúo con esta parte de acá. En la vista superior del paladar duro, que viene siendo el mismo piso de la cavidad nasal, es lo mismo, está conformado por los mismos huesos, por eso también lo podemos apreciar desde la cavidad nasal. Fíjese que aquí el nivel de corte está precisamente como en el medio de la cavidad nasal. Entonces esto es un corte transversal, ¿sí?, a través de la cavidad nasal. Y aquí vemos los mismos dos huesos. Esta sería la apófisis palatina del maxilar, ambas, y estas serían ambas láminas horizontales del hueso palatino. Un detalle no menor, fíjense que ambas láminas al unirse forman una espina que es apreciable desde la vista superior o desde la vista inferior. Esta es la espina nasal posterior, que va a servir como punto de anclaje a músculos del paladar blando, ¿sí? Aquí se van a apoyar los músculos del paladar blando y la aponeurosis palatina que forma esta estructura del paladar blando, que ya vamos a ver, ¿no? Bueno, aquí vemos otro hueso que se relaciona directamente con la cavidad oral, y es el hueso esfenoides. Este es un hueso grande, impar, del neurocráneo, es decir, más que todo conforma la bóveda craneal. Sin embargo, una de sus apófisis, que se llama la apófisis pterigoides, desciende, ¿sí?, ahorita se los enseñaré. Aquí vemos simplemente cómo la apófisis pterigoides se articula con el hueso palatino, específicamente con la apófisis piramidal del hueso palatino, y también están en la parte más posterior del paladar duro. Esta apófisis pterigoides tiene dos láminas, una lámina medial, aquí quedó cortado por la imagen, no se alcanza a leer medial, pero sería esta, y una lámina lateral. La lámina medial, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, igual ahorita hay más imágenes, voy a acercarme aquí. Miren, la lámina medial, que sería esta de acá donde tengo la mano, presenta una saliente, una proyección que se llama el gancho de la pterigoides, que es este que vemos aquí, esta punta, aquí también se ve, sería el gancho de la pterigoides, y esta otra que está acá es la lámina lateral. Y como estamos viendo, este verde, que es el hueso esfenoides, con su apófisis pterigoides, se articula con el palatino también, que habíamos visto antes en celeste, específicamente con la apófisis piramidal del palatino. Entonces, cuando yo les pregunte ¿cuántos huesos conforman el techo de la cavidad oral? ¿Ustedes qué responderían? O vamos a cambiar la pregunta, para ser más exactos. ¿Cuáles huesos conforman el techo de la cavidad oral?
El hueso maxilar y el hueso esfenoides. Perdón. De nuevo, ¿cómo? Es que hablaron dos personas a la vez y no... El hueso palatino. Y el Hueso. maxilar. Y este verde. El hueso esfenoides. Entonces, esos tres serían los huesos que conforman el techo de la cavidad oral. El esfenoides también hace parte, así sea en esa esquinita posterior, pero está ahí, conformando parte de la cavidad oral. Listo. Ahora, ¿cuántos huesos? Podemos decir que son tres si hablamos de los huesos completos, ¿no? Pero recordemos que el maxilar es par y que el palatino es par. Entonces, podríamos decir que 5, ¿no? Los dos maxilares, los dos palatinos y el esfenoides que sí es impar. Listo, ¿hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Niños y niñas. No. Bueno, si a veces algo lo hablo muy rápido, algún nombre no queda muy claro, me dicen. Aquí vemos ahora un maxilar desarticulado del otro maxilar. Mira, aquí estamos viendo el maxilar derecho desarticulado y estamos viéndolo desde su vista medial. Aquí simplemente es por volver a mencionar algunos de los accidentes que ya hemos hablado. El seno maxilar, ¿sí? El seno maxilar. Aquí sería la superficie donde se articula con el otro palatino. Entonces esta es la misma apófisis palatina. ¿Ya? Y aquí esta imagen es interesante porque nos deja ver es más sobre todo el hueso palatino. Mírenlo acá. Entonces recuerden que el hueso palatino tiene una lámina horizontal, que aquí no la vemos así como tan clara por la vista, pero esta sería la lámina horizontal, que se une con la apófisis palatina del maxilar a través de esta sutura palatina transversa, ¿no? Tenemos, antes les mencioné también que el hueso palatino tenía una apófisis piriforme, ¿sí? Que es esta que está acá. ¿Por qué se llama piriforme? Porque tiene más o menos la forma de una pirámide, ¿sí? La forma de una pirámide. Entonces aquí ya más o menos tiene como más cara de pirámide y por eso piriforme. Aquí, en este punto, es donde se articularía la apófisis pterigoides del esfenoides, pero pues aquí no está el esfenoides para simplificar. Y ya el palatino tiene otras apófisis, él asciende con una lámina perpendicular hasta llegar a la cavidad orbitaria. Él llega hasta la órbita, pero bueno, eso no nos va a interesar a nosotros. Listo. Esto sería lo contrario, eso es aquí tenemos, mire, un corte sagital por la mitad de la órbita, que nos deja ver que el hueso maxilar, también como les dije antes, conforma con algunos de sus accidentes parte de la órbita. Y aquí, más que todo, lo que de pronto alcanzamos a ver relacionado con la cavidad oral, es una saliente que se llama la tuberosidad del maxilar, ¿sí? Esta región de acá, aunque ahí no lo marca, ahorita quizá lo veremos, esta región de acá, rugosa, que se eleva sobre la parte posterior del cuerpo del maxilar, se conoce como la tuberosidad del maxilar, ¿sí? Aquí sí vemos, mire, este es el esfenoides, aquí sí vemos el esfenoides, este azul que se ve en medio de los dos, este azulito que está aquí en medio del maxilar y el esfenoides es el palatino, que está ahí metido. Como esto es una vista lateral, casi no lo apreciamos. Desde la vista medial que vimos en la imagen anterior, sí se veía más claro. Antes recuerdan que yo les dije que del esfenoides salía una apófisis hacia abajo que tiene dos láminas. Esa es la apófisis pterigoides. Y aquí estamos viendo, mire, la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Y de la lámina medial les dije que salía un gancho. Mira, aquí está el gancho de la pterigoides. Es una punta. ¿Por qué hago tanto énfasis en estos detalles óseos? Porque ustedes van a encontrar que estos detalles delimitan muchos de los recorridos nerviosos que ustedes de pronto tienen que tener en cuenta en anestesiología, ¿no? Y que se supone ustedes deben tenerlos claros al momento de hacer los abordajes para los bloqueos, ¿no? Entonces, ¿qué detalles importantes? Por ejemplo, acá
en este espacio que queda entre el maxilar, entre la parte posterior del maxilar y el esfenoides y el hueso palatino, esto se conoce como la fosa pterigomaxilar, o también conocida como fosa pterigopalatina, este espacio que queda aquí. ¿Por qué pterigo? Pterigo por la apófisis pterigoides, pterigomaxilar porque está entre la apófisis pterigoides y el maxilar, o pterigopalatina porque está entre la apófisis pterigoides y el palatino. Allí se aloja eh, un conjunto importante de estructuras nerviosas, ¿sí? Y desde allí emergen casi todas las ramas del nervio maxilar, que van a terminar dando la sensibilidad a toda la arcada superior. Entonces es importante. Hay algunos abordajes anestésicos que incluso pretenden anestesiar todas las estructuras nerviosas que están acá, en esta fosa pterigomaxilar, ¿sí? Si yo bloqueo todo desde aquí, todas las estructuras de la arcada superior, encías, dientes, pulpas dentarias, todo va a quedar anestesiado. Sería el abordaje más proximal que ustedes pudieran lograr. Otra estructura importante, este gancho de la pterigoides, porque de allí nace otro de los límites importantes de la cavidad oral. Bueno, esta es la misma vista, fíjese, si aquí lo estábamos viendo desde, si yo corto aquí este hueso sagitalmente, yo voy a tener dos partes o dos piezas, esta grande y esta más pequeña. Entonces, vamos a mirar el nivel de corte acá. Aquí ahora lo veo por dentro, simplemente veo ahora el maxilar, mire, el seno maxilar por dentro, los alvéolos dentarios, ¿m? Y algo que no hemos visto antes es este conducto palatino. En el interior del hueso palatino hay un conducto palatino mayor por donde descienden los nervios palatinos mayor y menor. ¿Desde dónde descienden? Desde esa fosa, mire, desde ese espacio que queda en esos huesos que le mencioné antes, que es la fosa pterigopalatina o pterigomaxilar. Ese nombre es usado indistintamente por diversos autores. Desde esa fosa descienden muchos nervios, pero en este caso los nervios palatinos, mayor y menor, a través de este conducto palatino. ¿Y a dónde van a salir ellos? Van a salir acá. Van a emerger a través de los orificios o agujeros, ¿sí? Palatinos mayor y menor. El agujero palatino mayor, bueno, quizás esta no es la mejor imagen para mostrárselos. Espéreme, yo creo que tengo, aquí esta me gusta más. Miren, el agujero palatino mayor lo encontramos acá, entre el maxilar y los palatinos. Por allí entonces va a emerger el nervio palatino mayor. Y hay unos agujeros palatinos menores, puede ser uno, pueden ser dos, ¿sí? Eso es variable, que se encuentran en la apófisis piramidal del palatino, que serían este agujerito pequeño, a ver, los remarco acá, que serían este agujerito pequeño que ustedes ven acá o este otro, ¿sí? Por allí salen los nervios palatinos menores. Ya ustedes me dirán, ese nervio palatino mayor que inerva y ese nervio palatino menor que inerva. Nosotros toda la parte nerviosa lo veremos en el siguiente bloque de clase, ¿sí? En esta vamos a hablar es más que todo de la parte ósea y muscular. Listo. Aquí vemos los mismos dos agujeros, ¿sí? Pero no tienen tanto detalle. Bueno, el palatino mayor sería este que está aquí entre el palatino y el maxilar. Y fíjese que aquí sí me grafican dos palatinos menores. Mire, este pequeño que está acá y este otro que está acá en la apófisis piramidal del hueso palatino, ¿no? ¿Qué otros agujeros importantes que dan paso a estructuras nerviosas? Aquí vemos la fosa incisiva, ¿sí? La fosa incisiva es la unión de los dos conductos nasopalatinos, ¿sí? Entonces, en cada maxilar, desde la cavidad nasal, inicia un agujero, ¿sí? Que sería este que está acá, miren, si lo vemos desde el piso de la cavidad nasal, cada uno de estos dos,
Esos agujeros incisivos en su interior realmente forman un canal o un conducto que se llama el conducto nasopalatino, porque comunica la cavidad nasal con el paladar. Por allí discurre el nervio del mismo nombre, el nervio nasopalatino. Y ese nervio va a terminar emergiendo de ambos lados, el nervio nasopalatino derecho e izquierdo, emergen aquí a través de esta fosa incisiva, que es la unión de los dos conductos nasopalatinos. Mire, si yo me acerco, ustedes van a ver que hay dos conductos, pero ya aquí en la fosa se abren los dos conductos y por eso recibe ese nombre. Entonces, fíjense que yo les voy nombrando algunos nervios, ustedes pueden irlos copiando para que los tengan presentes en el mapa, ¿no? Bueno, avancemos. Aquí antes me había pasado de largo esta imagen. Aquí se ve un poco mejor la tuberosidad del maxilar. Miren, esta estructura rugosa que está acá es la que conocemos como la tuberosidad del maxilar. Y otro detalle, otro reparo anatómico importante son los agujeros alveolares, ¿sí? En la parte posterior del cuerpo del maxilar, aquí vamos a ver, también es variable, puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3 agujeros alveolares. Aquí lo vemos en esta foto, lo vemos también acá, aquí no lo alcanzamos a apreciar. Por aquí, por estos agujeros alveolares, van a introducirse los nervios alveolares superiores, ¿sí? Los nervios alveolares superiores posteriores principalmente. Nervios alveolares superiores posteriores, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de mencionárselos. Bueno, también en esta imagen alcanzamos a ver desde fuera, desde la vista lateral de nuevo, este espacio, ¿no? Este espacio, miren, que se llama la fosa pterigo-maxilar o pterigo-palatina. Ahí está de nuevo. Lo que está en amarillo en esta imagen es el hueso esfenoides, ¿sí? Esta sería la apófisis pterigoides, específicamente la lámina lateral. Ve, ahí vemos el gancho de la pterigoides. Y esto que está en rojo haría parte del hueso palatino. Entonces, ese espacio que queda ahí es la fosa pterigomaxilar. Aquí la vemos también, mire, ahí se ve el nombre, ¿no?, de la fosa pterigomaxilar. Bien. Vista superior del maxilar no nos interesa tanto. Listo. Hasta ahí, digamos, lo más importante que teníamos que tocar de maxilar. ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? ¿Todo bien? En la actividad lo que se quiere es que, digamos, como que de dónde sale cada nervio, por dónde ingresa. No, 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 no. Ustedes no tienen que hablar en el mapa por dónde sale, o sea, por qué agujero del cráneo sale, por dónde pasa. No, nada de eso. Yo Solo aquí que les hablo, irriga, no, lo que inerva, lo que ¿no? inerva nomás, ok. O sea, irrigación es cuando hablamos de qué arteria da el soporte o da el riego sanguíneo hacia una estructura. Entonces, no, irrigación no. Inervación es cuál nervio da la sensibilidad a una estructura. Por ejemplo, entonces, ¿cuál es el nervio que da la sensibilidad al paladar duro? ¿Cuál, a la mucosa que tapiza el paladar duro? Pues, ¿cuál es el nervio que le da la sensibilidad al paladar blando? ¿Cuál es el nervio que le da la sensibilidad a los molares, a los premolares, al canino, a los incisivos? ¿Sí? ¿Cuál es el Ah, ok, nervio ya que le entiendo. da la sensibilidad a las mejillas? ¿Cuál es el nervio que le da la sensibilidad a la lengua? ¿Ya? ¿Me hago entender? Sí, ya, listo. Ya, sí, ya comprendí. Gracias. Yo aquí les doy, de nada, yo aquí les doy, es la relación que tienen estos huesos o estos accidentes óseos con estos nervios, porque son detalles importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Desde la anatomía. Listo. ¿Alguna otra pregunta antes de avanzar? Bien, entonces, continuemos. Ya vimos tres huesos. Vamos a ver
la mandíbula ahora, hay un error, bueno, no es un error, sino más bien es una imprecisión que uno puede notar. Y yo siempre le recalco en eso. Digamos que es frecuente que antes, cuando sus profesores, pues que ya tienen más experiencia, cuando ellos vieron esta parte en anatomía, a la mandíbula suele llamársele también maxilar inferior. Sin embargo, desde la anatomía y los consensos internacionales actuales, es una imprecisión llamarle maxilar inferior, ¿sí? Porque solo hay un maxilar. Entonces la mandíbula debe llamarse propiamente así, mandíbula. Pero bueno, cuando uno se acostumbra a llamar una cosa de alguna manera es difícil cambiarla, ¿no? Entonces, de todos modos, les dejo ahí el detalle. La forma contemporánea, correcta, o más correcta sería llamarle mandíbula. Bien, la mandíbula tiene diferentes accidentes, estos sí tendremos que tocarlos todos, ¿no? Entonces, primero tenemos el cuerpo de la mandíbula, que es toda la región más anterior y más central, que tiene un borde por debajo. Todo este borde del cuerpo, todo este borde del cuerpo se llama la base de la mandíbula. Imagínense que usted, como cuando usted coge la mandíbula y la pone encima de una mesa, pues se va a apoyar sobre este borde que es la base de la mandíbula. Desde el cuerpo de la mandíbula se proyectan superiormente las dos ramas de la mandíbula, ¿sí? La rama derecha y la rama izquierda. Esas son las partes principales, el cuerpo y las ramas. Ahora bien, en cada una de ellas vamos a encontrar muchos accidentes, ¿sí? Estos accidentes nos referimos a accidentes óseos, ¿no? Reparos anatómicos. Entonces, en la rama de la mandíbula vamos a encontrar superiormente esta elevación puntiaguda que se llama la apófisis coronoides de la mandíbula, y esta otra gran elevación que se llama, bueno, esta ha recibido diferentes nombres, ¿no? Apófisis condilar o simplemente cóndilo de la mandíbula. Cóndilo por su forma, ¿no? Redondeada. Y bueno, sabemos que este cóndilo de la mandíbula se va a articular en la fosa mandibular o en la fosa glenoidea del temporal para formar la articulación temporomandibular, ¿no? Bien, y de una vez les voy diciendo para qué sirve cada accidente, para que de pronto le vayan ustedes encontrando la relación. No es solo verlo por verlo, sino ver cuál es la importancia de ese accidente óseo. Y en esta apófisis coronoides se insertan la mayoría de las fibras del músculo temporal. Aquí se inserta el músculo temporal, que es uno de los músculos precisamente que mueve la ATM, ¿no? Entre estas dos grandes apófisis, ¿sí? Entre la apófisis coronoides y la apófisis condilar o el cóndilo de la mandíbula, encontramos este borde redondeado que se llama la escotadura, ¿sí? La escotadura mandibular. Es como, imagínense que fuera una blusa, por eso se le llama así, es como un escote, ¿no? Digámoslo así. Bueno, en la apófisis condilar de la mandíbula vamos a encontrar un cuello, el cuello de la apófisis condilar, aquí. En este cuello vamos a tener una fosita, digamos que aquí no la vemos muy claramente, pero bueno, créanme que ahí está. Esta es la fosita pterigoidea, ¿sí? Aquí hay una fosita pterigoidea donde se va a insertar algunas de las fibras del pterigoideo, del músculo pterigoideo lateral, que también es un músculo que mueve la ATM, ¿no? Listo. Siguiendo la rama externamente, vamos a tener que desde la apófisis coronoides se proyecta una línea hacia el cuerpo. Esta es la línea, la llamada línea oblicua de la mandíbula, y en todo su trayecto, la línea oblicua de la mandíbula, también van a insertarse algunas de las fibras del músculo temporal. Externamente, la rama pues tiene un aspecto, una apariencia lisa. ¿Me están escuchando bien? Sí, sin problema. Sí, profe.
Ah, es que me salió aquí un aviso. Me salió aquí un aviso de algo de conexión. A propósito, pues pucha, yo estoy, yo estoy tranquilo de que hablando y hablando y es cierto que estoy con los datos. Bueno, que se acaben, pero que no se corte la clase. Si en algún momento se corta por completo, es que me quedé sin datos. Entonces, bueno, por ahora han aguantado, menos mal. Mientras resuelvo el problema de Wi-Fi, que no sé por qué preciso amanecí sin Wi-Fi. Bueno, sigamos. Si se llega a cortar, muchachos, la clase, bueno, igual ya nos quedan 40 minutos, queda todavía bastante. Yo me demoraría un momentico recargando datos adicionales a mi plan para continuar la clase, ¿sí? Porque por el momento, muestra a ver. Espérame, hacemos una pequeña verificación. Ya. Muestra a ver si ya... Voy a intentar conectarme a la otra red. Hola, ¿ya me oyen? ¿Ya me oyen? Hola, hola. Sí, señor. Ya. No, definitivamente la otra red todavía no funciona. Sigo con datos. Bueno, listo. Sigamos entonces. Bueno, entonces en la rama de la mandíbula, en la parte externa decíamos que es lisa. La parte posterior, mire, aquí está la parte posterior de la rama. También tenemos una rugosidad y una pequeña elevación. Mire, la vemos aquí y la vemos acá. Esa es la tuberosidad pterigoidea, ¿sí? La tuberosidad pterigoidea. Allí se inserta el músculo pterigoideo lateral. Perdón, el músculo pterigoideo medial, que es otro músculo que mueve la ATM. En la parte interna de la rama, en la parte medial, pues vamos a encontrar otros accidentes. Entonces, aquí vemos una elevación, esto se llama la língula de la mandíbula. Antiguamente, en anatomía, a esto le llamaban espina de Spix, ¿sí? Y es un referente importante también para algunos abordajes en anestesiología, ¿no? Entonces, la língula de la mandíbula que demarca la entrada del agujero mandibular. Aquí ustedes ven que hay como ya una fosa, un agujero, aquí se ve más claro, mírenlo. Entonces aquí empieza, este es el agujero mandibular donde empieza el conducto mandibular en el interior de este hueso. ¿Qué va a discurrir por ese agujero y por ese conducto mandibular? Todo el paquete vasculonervioso o el paquete neurovascular alveolar inferior, es decir, el nervio, la arteria y la vena alveolares inferiores. ¿Para qué? Para inervar e irrigar a todos los dientes de la arcada inferior, ¿no? Ahí sí es sencillo. Y ahí les estoy dando pisticas para el mapa, ¿no? Listo. Esos serían los accidentes más importantes de toda la rama. En el cuerpo de la mandíbula externamente, vamos a encontrarnos en la parte más central. Esta no es la mejor imagen para verlo, espere, si aquí tengo, les muestro otra mejor. Quizás acá, ¿sí? En la región central del cuerpo encontramos la protuberancia mentoniana y los tubérculos mentonianos. Esto, la verdad que con imágenes es bastante difícil de apreciarlo. De pronto con algún modelo en 3D se vería mejor. Entonces, ¿qué es la protuberancia? Toda la elevación del mentón, esa saliente del mentón es la protuberancia. Y sobre esa protuberancia, en algunas personas más que en otras, o sea, en todo va a estar, pero en algunas más que en otras, se van a desarrollar dos tubérculos mentonianos, que son dos elevaciones sobre esta protuberancia, que forman de pronto que le dan forma al mentón. De alguna manera, algunas personas tienen algo más marcado y por eso el mentón se ve como dividido en dos, y es por estos tubérculos mentonianos. Estos sirven simplemente para la inserción del músculo mentoniano, ¿sí? Y de tejidos blandos de la piel de la cara, ¿no?
¿Qué más tenemos en el cuerpo del maxilar? Los agujeros mentonianos, ¿sí? Que van a permitir la salida del nervio del mismo nombre. Este nervio mentoniano es una rama del nervio alveolar inferior. Y bueno, él también va a inervar algunos componentes en la cavidad oral. Entonces, ténganlo presente, el nervio mentoniano que emerge a partir del agujero mentoniano. Ahora me acabo de acordar, les dije antes que les iba a poner aquí en el chat los... Ah, ya me acordé, otra alumna que tuve por aquí, que ya estoy viendo en las fotos. Bueno, les voy a poner aquí algunos de los libros en los cuales pueden consultar esto. Anatomía de Gray, anatomía de Moore. Me refiero para el trabajo del mapa, ¿no? En la Netter no lo encuentran a no ser que sea la última edición. Entonces, prefiero darles estos otros dos referentes. Anatomía de Moore, anatomía de Gray. Netter última edición. Y por mencionar otra, la Target. Yo les recomiendo que lo consulten de los libros, ¿sí? En internet van a encontrar información con muchas imprecisiones y con nomenclatura antigua. Nomenclatura antigua es lo que les he venido mencionando, por ejemplo, de que a esta espina, que a la língula de la mandíbula, antes le llamaban espina de Spix, que a la mandíbula antes le llamaban maxilar inferior. Y bueno, yo sí, si ustedes van a ser profesionales a futuro, espero que ustedes utilicen la nomenclatura internacional actualizada. Entonces, eso también es un criterio a calificar, ¿no? Entonces, ojalá presenten todo con la nomenclatura actualizada. Y los libros, pues ya traen la nomenclatura actualizada. Bueno, por último, entonces, bueno, aquí, perdón, me devuelvo un poquitico, omití un detalle. Del agujero mandibular y el conducto mandibular sale un surco. Ahí ustedes ven un caminito, mírelo, este que está acá o este que está acá. Ese es el surco miloioideo. Surco miloioideo para el nervio y, bueno, arteria y vena del mismo nombre. ¿Listo? Bien, ahora sí. Entonces, en el cuerpo ya mencionamos la protuberancia mentoniana, los tubérculos mentonianos, el agujero mentoniano. En la parte interna del cuerpo, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, vamos a encontrar una línea, ¿sí? Una elevación, una línea, que divide el cuerpo de la mandíbula en dos fosas. ¿Sí? Mira, aquí la vemos. Y aquí también la vemos. Esta es la línea miloioidea. Línea miloioidea. ¿Sí? ¿Por qué se llama así? Porque de esta línea se origina el músculo del mismo nombre, ¿sí? Que es uno de los músculos que conforma el piso de la cavidad oral, el músculo miloioideo. ¿Y quién lo va a inervar? El nervio del mismo nombre que hace un momento les dije que recorría este surco, ¿no? Bueno, entonces, de esta línea hacia abajo tengo la fosa submandibular. Esta depresión que se encuentra aquí sería la fosa submandibular, donde se aloja la glándula submandibular, la glándula salival submandibular. Y de esta línea hacia arriba encuentro la fosa sublingual, donde se aloja la glándula sublingual. ¿Ya? A ver si aquí... Bueno, en esta imagen no se ve muy bien, la verdad, ¿no? Se ve mejor en la anterior. Bien, en la parte más central del cuerpo de la mandíbula a nivel posterior, aquí, vamos a encontrar primero la sínfisis mandibular. Es un remanente cuando un neonato llega al mundo, tiene dos mandíbulas. La mandíbula inicialmente
es un hueso par que está unido mediante una sínfisis, ¿sí? Una estructura fibrocartilaginosa. Esa sínfisis en los primeros 2 años de vida se osifica, se vuelve hueso y las dos mandíbulas que tenía el neonato van a formar un solo hueso. Entonces, en algunas personas, bueno, hay algún remanente de esa unión que se llama la sínfisis mandibular, ¿no? Bien, vamos a encontrar aquí, en esta región posterior, las espinas mentonianas, ¿sí? O espinas mandibulares, que serían estas elevaciones que ustedes ven acá, ¿sí? Son 4 espinas mentonianas o espinas mandibulares, ¿sí? Ahí, bueno, es difícil diferenciarlas, contarlas, pero aproximadamente son 4. Y debajo de estas vamos a encontrar otras 2 fosas más pequeñas que se llama la fosa o fosita digástrica. Fosa o fosita digástrica. Donde va a llegar a, donde se va a insertar, donde se va a anclar el músculo del mismo nombre, el músculo digástrico. Y bueno, por último, aquí en el cuerpo de la mandíbula, hacia todo su borde más superior, vamos a encontrar las apófisis alveolares con los alvéolos dentarios que van a permitir el anclaje de los dientes de la arcada inferior. Detrás del último molar inferior, aquí tenemos un pequeño triángulo, que sería este que ustedes ven aquí, una pequeña depresión en forma de triángulo, que se llama la fosa retromolar. Fosa retromolar. Bueno, aquí ustedes tienen todos los nombres, yo les voy a pasar esta presentación para que, bueno, si la quieren estudiar de acá, la puedan tener. Ahí tienen imágenes también con algunos de los nombres, ¿sí? Aquí entonces, mire, por ejemplo, vemos esa fosa que les comento, la fosa retromolar, y ahí tenemos una elevación que se llama el trígono retromolar. ¿Y qué pasa con este trígono retromolar? Mire, ahí justo en el trígono retromolar tenemos la inserción de una estructura que se llama el rafé pterigomandibular, que es también otra estructura importante a tener en cuenta en algunas técnicas de anestesiología, ¿no? El rafé pterigomandibular se inserta aquí en ese trígono retromolar. Aquí vemos, mire, la sínfisis mandibular, las espinas, perdón, aquí cometí una imprecisión. Antes les estaba diciendo que espinas mentonianas. Bueno, es porque algunos libros lo mencionan así, espina mentoniana, pero realmente el nombre que más se encuentra uno es espina geni, ¿no? Espina geni. Entonces todos pueden ser los mismos nombres, ¿no? Espinas mandibulares, espinas mentonianas o espinas geni. Cualquiera de esos puede ser válido. Bueno, entre cada apófisis alveolar o entre cada alvéolo tenemos un septo interalveolar, que es el espacio de hueso que queda entre alvéolo y alvéolo, ¿no? Aquí, si quitásemos todos los dientes, los alcanzaríamos a apreciar un poco mejor, ¿no? Bueno, creo que eso sería todo de la mandíbula. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Se acordaban de todos estos accidentes o ya los habían olvidado por completo? Cuéntenme. ¿O es algo nuevo para Es ustedes? difícil, no, solo que es difícil recordar todo eso ya después de, imagínate, séptimo, octavo, noveno, décimo, ya cosas Sí, que claro. uno Sí, se le son van cosas yendo que, los nombres. exacto, son cosas que se le van yendo. Bueno, precisamente para eso pues es este curso muy cortico, ¿no? Para que ustedes los puedan recordar. Bien. Hablemos por último, sí, del palatino y el hioides,
Entonces, aquí ya del palatino hemos hablado antes, ¿no? Aquí les pongo una imagen en 3D del hueso palatino. Acordémonos que es un hueso par del viscerocráneo. Y les dije que el hueso palatino se unía con el otro hueso palatino, ¿no? Entonces, mira, aquí tenemos el palatino, digámoslo, derecho y el izquierdo unidos por medio de la sutura palatina media, ¿sí? Cada palatino tiene sus propias regiones, sus propios accidentes, pero los que nos interesan a nosotros ya lo mencionamos antes. Uno es la lámina horizontal, que sería esto que está en morado, que sería esto esta región en morado se uniría con la otra lámina horizontal para formar la parte posterior del paladar óseo. Y el otro accidente importante sería la apófisis piriforme, ¿sí? Del palatino, que sería esta que está en amarillo. Yo les dije que ahí más o menos después uno le iba a encontrar la forma de pirámide. Bueno, alguien le dio forma a esto, de pirámide a esto, y por eso le puso piriforme. Y por último, recuerden que en el interior de este hueso hay un conducto, que es el conducto palatino, por donde discurren los nervios palatino mayor y menor. El resto no nos va a interesar mucho mencionarlo. También recordemos que cuando se unen aquí ambos palatinos forman la espina nasal posterior y que en esta apófisis piriforme vamos a encontrarnos los agujeros palatinos menores y que entre el palatino y el maxilar vamos a encontrar un agujero palatino mayor. Si lo vemos aquí desde abajo y desde la vista inferior, entonces ahí seguimos viendo este palatino, ¿no? Mire, la espina nasal posterior, la lámina horizontal del palatino, el agujero palatino mayor de ambos lados y el agujero palatino menor, ¿sí? Y aquí vemos de nuevo, esto ya lo hemos visto antes, que esta apófisis piriforme se articula con la apófisis pterigoides del esfenoides. Y ya, poco más. Eso ya lo hemos mencionado. Ahora, del ioides, ¿qué podemos decir? El ioides es el único hueso inarticulado del cuerpo. Es un hueso que tenemos, hueso muy delgado que tenemos en el cuello, por encima de la laringe, y que de alguna manera se relaciona con la cavidad oral. Tiene un cuerpo desde el cual se proyectan unas astas menores, pequeñas, y superiormente unas astas mayores mucho más grandes, ¿sí? Eso es el ioides. El ioides entonces se relaciona con la cavidad oral porque desde él hay algunos músculos que llegan hasta la mandíbula, por ejemplo, ¿sí? Que luego los veremos. O algunas otras imágenes. Esta es la imagen que estaba buscando antes, que me parece que es más clara. Entonces aquí vemos en verde el hueso maxilar, ¿sí? Como dijimos que se llamaba este accidente de acá, donde tengo el cursor. Les voy a poner algunas flechas y ustedes me van diciendo los nombres de los que hemos mencionado. A ver si si los recuerdan o todavía no. ¿Ahí qué sería? Eh, la fosa incisiva. La fosa incisiva. Sí, señorita. No puedo saber quién lo dice acá porque es que se congela la pantalla para poder rayar, pero bueno, bien, es la fosa incisiva. Sutura intermaxilar. O palatina media. Agujero palatino mayor. Sí.
Fíjense muy bien donde les puse la flecha. No estoy señalando los agujeros palatinos menores. ¿Qué sería eso en rojo que se ve ahí? Esa es la apófisis piramidal o piriforme. Piramidal. Sí, apófisis piramidal o piriforme del palatino. Listo. Pregunta, muchachos. Hasta ahí. Bueno, igual la clase está quedando grabada, ¿no? ¡Ah! No está quedando grabada. Rayos. ¿Y si se está grabando? Sí, Pues, casa. Sí, sí, lo está grabando. Sí, sí, Ahí está dice, grabando. Ah, sí, 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 y si es perdón. punto rojo significa que está grabando. Sí, sí, sí. Como me salí aquí, leí mal, pensé que leí iniciar la grabación. Geraldine Cetina nos hizo el favor de iniciar. Gracias, Geraldine. Yo con el afán de todos los inconvenientes que tuvimos al inicio, olvidé pues, empezar a grabar. Bueno, listo. Entonces, hasta ahí todo el componente óseo, ¿ya? Hasta ahí todo el componente óseo. No sé si tengan alguna duda antes de poder avanzar. ¿Ninguna? ¿Seguro? Bien. Entonces, vamos al componente muscular, hasta donde alcancemos. Hay muchos músculos relacionados de alguna manera con la cavidad oral, pero solamente vamos a hablar de los músculos de la masticación, mencionarlos, músculos del paladar blando, músculos de la lengua y los músculos del piso y las paredes laterales. Es decir, estamos viendo los músculos que conforman todos los límites de la cavidad oral y los músculos, adicionalmente, los músculos de la masticación. Entonces, músculos del paladar blando. ¿Cuáles son los músculos que mueven el paladar blando? Son 5 músculos. Son 5 músculos. 2 están hacia arriba, 2 están hacia abajo y 1 está en el paladar blando, como tal. Entonces, ¿cuáles son los 2 que están arriba? ¿Sí? ¿Cuáles son los 2 que están arriba? Entonces, el más anterior, el que tenemos más anterior, es el músculo tensor del velo del paladar. Tensor del velo del paladar, ¿sí? Aquí no importa tanto, no vamos a mirar el origen, la inserción de ese músculo, la inervación, sino más bien que reconozcan cuáles son los que, o recuerden cuáles son los que están relacionados con el paladar blando y su función principal, ¿no? Entonces, el tensor del velo del paladar se inserta pues en el paladar blando, todos los músculos que vamos a mencionar se insertan en el paladar blando y su función es elevar. Elevar y, como su nombre dice, templar, tensar ese paladar blando. El otro músculo que queda hacia arriba es el elevador del velo del paladar. Este sería el tensor, aquí está cortado, y el que está más hacia atrás, este de acá, sería el elevador del velo del paladar. Como su nombre lo indica, su función es ascender el paladar blando. ¿Cuándo van a funcionar estos dos músculos con esa función? Cuando deglutimos, el istmo de las fauces debe abrirse para permitir que el bolo alimenticio pase hacia la orofaringe, entonces el velo del paladar debe elevarse, el paladar blando debe elevarse, y pues estos dos músculos son los que realizan esa función. Listo, ya vimos los dos de arriba. ¿Cuáles serían? Bueno, ¿cuál es el que está en el paladar propiamente? El músculo de la úvula. Aquí, bueno, no me lo señalan pues en color, pero el músculo de la úvula pues es este, ¿sí? La úvula está compuesta por músculo principalmente, y ese músculo de la úvula tiene diversas fibras que permiten moverla en distintas direcciones, ¿no? Entonces ahí ya vimos el tercero. ¿Cuáles son los otros dos músculos, los que están hacia abajo? Su nombre inicia con pálato. Entonces,
el palato gloso, que sería este que está aquí. Quizás ahí rojo con rojo no se ve muy claro, les pongo mejor con la flecha. El palato gloso, que sería este, ¿sí? Va del paladar blando a la lengua, por eso se llama palato gloso. Y el otro es el palato faríngeo, que va del paladar blando a la faringe, a la pared de la faringe. Palato gloso y palato faríngeo. Aquí en estas imágenes vemos todos los músculos. Mira, aquí estaría el tensor del velo del paladar, el elevador del velo del paladar y el músculo de la úvula. Y los otros dos que les mencioné. Aquí también los vamos a ver. Entonces, este sería el tensor del velo del paladar, ¿sí? Este sería el elevador. Aquí está cortado el elevador, por eso no lo vemos. Este es el músculo de la úvula, miren las fibras del músculo de la úvula. Y este sería el palato faríngeo. Aquí vemos también el palato faríngeo. ¿Listo? Fíjense, un detalle importante. Aquí ustedes también lo pueden considerar como uno de los límites importantes para técnicas de anestesiología. Es el músculo palatogloso va a formar el pliegue o el arco palatogloso, ¿no? Que es uno de los puntos de referencia también para algunas técnicas. Y junto a este músculo palatogloso ustedes van a ver esta estructura de color blanco que está acá, que es el rafé pterigomandibular, que se los he venido mencionando, todavía no lo hemos visto así, digámoslo, como tal, pero se los menciono, ¿no? Para que lo vayan teniendo en cuenta ahí. Listo, entonces esos son los 5 músculos que mueven el paladar blando. ¿Qué va a hacer el palatogloso y el palatofaríngeo? Descienden el paladar blando. Como están hacia abajo, lo tiran hacia abajo y hacen que este paladar blando descienda. ¿Cuándo queremos que el paladar blando descienda? Cuando, por ejemplo, estamos masticando algún alimento líquido, por ejemplo, no sé, imagínese usted unas azucaritas con leche, ¿sí? O un mute, algo que haya que masticar, pero igual hay líquido. En ese momento, el istmo de las fauces, recuerden cuando la primera diapositiva que le mencionaba que ese límite posterior de la cavidad oral debe ser móvil, funciona como una válvula, y dependiendo de los momentos de la deglución, se va a abrir o no. Entonces, cuando estamos masticando, que todavía no ha iniciado la deglución, pues el paladar blando va a estar abajo, ¿no? Va a estar descendido por acción de estos dos músculos. Cuando empezamos a deglutir, la primera fase de la deglución, la fase oral, luego pasamos a la fase faríngea, y en ese momento este paladar blando va a ascenderse por la acción del tensor y elevador del velo del paladar. Listo, entonces ahí más o menos ya vimos cuándo estaría arriba, cuándo estaría abajo, dependiendo si estamos masticando o si estamos ya deglutiendo. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿O ya queda claro? Bueno, sigamos entonces. Entonces ya vimos los músculos del paladar blando. Veamos ahora los músculos de la lengua. ¿Cuántos músculos tenía el paladar blando? ¿Cuántos dijimos que tenía el paladar blando? 5. 5. ¿Cuántos músculos tiene la lengua? 17. Wow. ¿Cuáles son esos 17? Si los contamos pares e impares, salen muchos más, ¿no? Es decir, aquí antes dijimos 5 músculos del paladar blando, pero contándolos, digamos, de manera unilateral, solamente de un lado. Si los contamos bilateralmente, pues serían 10 los músculos del paladar blando. En la lengua pasa algo similar, ¿no? Vamos a contarlos unilateralmente para que sea más fácil recordarlos. Bien, quedan 10 minuticos. Bueno, vamos a aprovechar. Aquí terminamos con los músculos de la lengua. Entonces, primero, antes que nada, recordemos cuáles son las partes de la lengua. Entonces vamos a tener un tercio posterior que nosotros llamamos raíz, la raíz de la lengua, que se orienta verticalmente
está más orientado verticalmente y conforma la pared anterior de la orofaringe. La raíz de la lengua ya no se considera tanto que hace parte de la cavidad oral. Alguna parte, digamos aquí, esta región más anterior de la raíz está como está en el límite, pues, está en el límite posterior de la cavidad oral. De ahí para abajo toda la raíz de la lengua va a estar en la orofaringe y dispuesta verticalmente. Ahorita les mostraré una imagen que de pronto nos ayude a aclarar esto que les estoy diciendo. En la raíz de la lengua nosotros encontramos entonces la amígdala lingual, antiguamente llamada tonsila, que hace parte del anillo de Waldeyer, ¿sí? Junto con las amígdalas palatinas y la amígdala faríngea, ¿no? En la raíz de la lengua también encontramos que se relaciona con el cartílago epiglotis. Sí, aquí lo vemos relacionado con el cartílago epiglotis a través del pliegue glosoepiglótico. Y bueno, poco más así de mencionar importante. Luego, los 2/3 anteriores de la lengua conforman el cuerpo de la lengua. Este cuerpo de la lengua sí se encuentra alojado dentro de la cavidad oral y sí hace parte de la cavidad oral. Y está dispuesto horizontalmente, a diferencia de la raíz que antes les dije que estaba más que todo en la orofaringe. Ahí está el límite entre el cuerpo y la raíz, está el límite de la cavidad oral, el límite posterior, hace parte de ese límite. Y en ello tenemos un reparo importante que son las papilas caliciformes o circunvaladas o valladas. Estas papilas tienen más nombres que, mejor dicho. Bueno, esta que es conocido como la B lingual o la V lingual, estas papilas que conforman esta letra V, digamos, sirven de límite entre lo que es el cuerpo de la lengua y la raíz de la lengua. Podemos decir que de la V lingual hacia atrás es la raíz de la lengua y de la V lingual hacia adelante es el cuerpo, ¿no? Bueno, y la parte final, la punta de la lengua le llamamos el vértice. La lengua, sabemos entonces, la raíz se encuentra recubierta básicamente por mucosa, pero allí encontramos la amígdala lingual y el cuerpo sí va a estar recubierto también por la mucosa lingual y en el cual vamos a encontrar una gran cantidad de papilas gustativas, ¿sí? Y de papilas no gustativas. Entonces, ¿cuáles son las papilas que son gustativas? Las que nos permiten percibir el sabor de los alimentos. Las papilas circunvaladas o valladas o caliciformes, que son las que conforman la V lingual, solo que en cada libro le llaman diferente. Las papilas foliadas, que son estas que se encuentran en los laterales del cuerpo de la lengua, y distribuidas en todo el cuerpo vamos a encontrar las papilas fungiformes. Fungi porque tienen forma de hongo, que serían estas que ustedes ven ahí como unos punticos un poco más grandes. El resto, los otros miles de papilas que encontramos en el cuerpo de la lengua, las más pequeñas, se llaman las papilas filiformes. Esas papilas filiformes no tienen una función gustativa, sino tienen una función sensitiva general, es decir, nos permiten detectar o sensar o percibir la temperatura de los alimentos, la textura, ¿sí? Más que el sabor. El sabor ellas no van a poder receptar el sabor, sino esas otras modalidades que les acabo de mencionar. ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? ¿O todo bien? Todo bien, Doc. Bueno. Entonces, a ver, ¿dónde está la imagen? Aquí la imagen, antes de pasar, la imagen que les decía antes. Mire, si yo trazo más o menos, es difícil dar un límite exacto, ¿no? Pero digamos que el límite posterior de la cavidad oral, es decir, lo que nosotros conocemos como el istmo de las fauces, es toda esta región que va a estar así. Ese sería el límite posterior de la cavidad oral, lo que nosotros llamamos el istmo de las fauces.
Como ese límite es variable, ese límite cambia, pues es difícil, por eso es que es difícil delimitarlo, porque no está quieto, es móvil, ¿sí? Pero bueno, fíjense lo que les decía. Mire, el cuerpo de la lengua está dispuesto de manera horizontal dentro de la cavidad oral. En cambio, la raíz, mire que tiene una disposición más vertical, sí, mire, es más vertical, en cambio este es más horizontal, y conforma la pared anterior de la orofaringe, ¿sí? Y aquí vemos, miren las papilas, ahí se ven las papilas circunvaladas, o valladas, o caliciformes, bueno, como sea, ¿sí? Entonces ahí vemos ese límite. Y aquí, mire, por ejemplo, vemos también relacionado, que eso lo veremos después, el arco palatogloso, y este sería el arco palatofaringeo, y esta es la amígdala palatina, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a dejarlo hasta ahí, o sea, no alcanzamos a ver los músculos de la lengua, vimos solamente, recordamos las partes de la lengua. Ya la próxima clase veremos, continuaremos con esta parte de músculo. La próxima clase, para confirmarlo de una vez, no sea que pase lo mismo. Tengo yo 30 de julio de 10 a 12 de la mañana, ¿sí? ¿Sí lo tienen así en su calendario? Sí, sí, señora, así está. Ok. Les voy a dejar, bueno, ya podemos cortar la grabación, yo creo. Voy a detener la grabación.